Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. En su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Yo los enviaré lo que mi Padre ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo al Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa que es esta palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos invita a reflexionar siempre, ¿verdad? Y hoy de una manera muy especial en la ascensión del Señor. Justamente comienza esta palabra del Señor en volvernos a recordar las promesas de Dios, que el Mesías tendría que venir entre nosotros, iba a sufrir, padecer, morir en la cruz, pero que al tercer día resucitaría. Upeajina entonces la importante de a ver, Lucas en este evangelio es Lucas, el único que nos va a contar justamente lo que viene a continuación, que es la ascensión del Señor al cielo. Pero esta es una gran pedagogía, para que la ascensión, queridos amigos, nos está enseñando y nos está diciendo: Dios Padre, creación nos ha regalado todo como un papá bueno. Dios Hijo, que nos ha redimido en su gran generosidad, su vida entregada, que nos ha salvado y nos ha sacado de la muerte a través de su propia entrega en la cruz. Hagan entonces Dios Espíritu Santo. Oye, en Bogotá, imagina, yo tengo que subir al Padre, nos dice Jesús. Hauyupí entonces. Pero con Ambaeres Hauyupí justamente porque yo les enviaré al Espíritu Santo. Me lleva. Él les va a anunciar, les va a decir, les va a recordar, porque ustedes tienen una misión demasiado importante. Y ahí Lucas nos va diciendo, ¿verdad?, que tenemos que predicar. Dice, se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Con nuestra propia fuerza, no. El Espíritu Santo, tercera persona. Es decir, es este tercer momento, tercer tiempo tan importante para nuestra vida, la fuerza del Espíritu Santo, el dínamo, el dinamis, la dinámica, queridos amigos, para predicar, dice, el perdón de los pecados. Comenzando por Jerusalén, que según los libros históricos también nos dice que es el lugar donde Dios se revelaría. A través de la muerte de su Hijo, a través de Jesucristo. Y desde aquí, ustedes sobre todo son testigos. Y esta es, queridos hermanos, ahora la próxima misión nuestra. Nosotros, después de la ascensión del Señor, tomamos conciencia, anota la venida del Espíritu Santo. Ojoma veñan de Yara lleva de la fuerza del Espíritu Santo, porque nosotros somos testigos, testimonio, ejemplo. Ñandela ña yecuacá ña mozarambia veñan de Yara uerua cueñande. Así que pidamos esta gracia, entender pedagógicamente que Jesús sube al cielo, pero porque nosotros nos quedamos hoy como los Alter Christi, los que vamos a predicar y anunciar la resurrección y la construcción del reino de Dios en el mundo. Que así sea. Que así sea.